Bueno, continuando entonces con esta serie de tutoriales, vamos a revisar la creación de portadas y las subportadas, pues las portadas de introducción a los capítulos. Yo voy a trabajar con documentos externos a InDesign. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando, por ejemplo, con el desarrollo de imágenes, es mejor que trabajemos directamente sobre Photoshop y ese archivo de Photoshop lo importemos a InDesign. O si vamos a trabajar, por ejemplo, diseño de textos o un juego tipográfico para las subportadas, es mejor que trabajemos directamente sobre un archivo de Illustrator. Yo, por ejemplo, en este momento tengo la portada, ¿cierto? Diseñé una portada para pues un boceto de portada para esta revista. Esta portada en este momento en imagen, tamaño de imagen, nos dice el tamaño, la hice de 16 por 16, un poquito más grande para pues tener como ese rango pues como de error en los archivos que se importan. Y la voy a grabar entonces como un archivo de Photoshop. Entonces archivo, guardar como. Recuerden que habíamos revisado que vamos a meter todas las imágenes en una carpeta de imágenes, en la carpeta que es para la revista. Entonces voy a poner, por ejemplo, acá portada. Sí, de nombre, un archivo de Photoshop como portada. Es decir, guardar. Me preguntan la compatibilidad, le decimos que maximizar la compatibilidad, ok. Listo, voy entonces a InDesign. En InDesign entonces me paro en el lugar que tenía para la portada, lo que era esta página. Entonces le digo archivo, colocar, y voy entonces a buscar el archivo que acabé de crear como portada de Photoshop. Sí, en ese momento entonces me muestran la imagen y vamos a montar la portada. La vamos a poner entonces hasta el lugar donde está el sangrado. Con Shift podemos montarla bien en el lugar del sangrado, hasta la línea roja. Y tenemos entonces la portada W para mirar cómo quedaría la portada de la revista, ¿cierto? En la revista pues debería estar, yo solamente tengo estos elementos, pero en la revista debería estar como en la tabla de contenidos, si ustedes quieren ponerla directamente acá, o una indicación sobre lo que es la revista, ¿sí? Pues yo solamente le puse como los elementos principales como del título, ¿sí? Es un boceto. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué podemos trabajar fácilmente acá? Porque digamos que yo puedo editar este documento directamente desde el archivo de Photoshop. Voy a cerrar este Photoshop, voy a cerrar aquí. Listo, entonces yo selecciono la imagen y yo le voy a dar clic contrario y me aparece aquí una opción que dice editar original. Cuando yo le digo editar original, él inmediatamente me abre el archivo en Photoshop. Cualquier cambio que yo le haga a este archivo en Photoshop va a quedar directamente relacionado en InDesign. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar la parte de, por ejemplo, la parte de digamos acá en historia, le voy a generar un sombreado, por ejemplo. Voy a generar una sombra paralela. Y le voy a generar esta sombra, ok. Listo, y le voy a decir archivo, guardar. En ese momento, cuando yo vuelva aquí, inmediatamente me edita la foto que tenga en la portada, ¿sí? ¿Para qué se hace esto? Digamos que en la suite de Adobe nosotros podemos integrar muchos programas. Toda la suite pues puede comunicarse un programa con otro siempre y cuando nosotros montemos el archivo original en cada programa, ¿sí? Entonces si yo trabajo más fácil imágenes en Photoshop, pues las trabajo en Photoshop, monto el archivo de Photoshop y lo edito directamente en Photoshop, y eso se relaciona inmediatamente en el documento que esté trabajando en InDesign. Listo, yo aquí entonces tengo un archivo de Illustrator que lo tengo para como la introducción al capítulo de Historia de Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es un archivo que está en Illustrator, ¿sí? Es una composición tipográfica, pues digamos que es una composición, un boceto. Vamos a decir entonces archivo, guardar como,
y vamos a guardarlo en la misma carpeta donde tenemos las imágenes. En la misma carpeta, entonces capítulo, voy a ponerlo como capítulo Colombia. Yo voy a decir guardar. Me van a preguntar que si en qué versión del Illustrator quiero guardarlo. Vamos a dejarlo como CS5. Ok. Vuelvo entonces a InDesign. ¿Sí? En InDesign entonces busco el capítulo de Colombia, en el cual la página que habíamos dejado reservada para esto, ¿cierto? Entonces ya tenemos esta, comité de idea, tenemos esta, ¿cierto? La de Colombia, donde comenzamos historia de Colombia. Entonces lo vamos a decir lo mismo: archivo, colocar, capítulo Colombia. Lo pegamos y nos queda entonces aquí el elemento de historia de Colombia. Vamos a encajarlo un poquito, shift, para encajar un poquito como el elemento sobre el marco. Corramos un poquito nos quede dentro del marco, historia de Colombia, y podemos ponerle un fondo a este archivo a este elemento de InDesign. Voy a ponerle un fondo de un color que no tenga línea, sin ninguna línea, y que tenga un fondo que no nos vaya a quedar como muy. Podemos ponerle este fondo. Clic contrario, organizar, enviar detrás, para que nos quede detrás de él. Esto está lleno de colores, la idea es que ustedes sean un poco más cuidadosos. Pero por ejemplo, bueno, tengo este fondo y por ejemplo yo quiero editar esta imagen de historia de Colombia, que sea, pues que no tenga un fondo tan subido o tan oscuro en este momento. Entonces hago lo mismo que hicimos con la portada. Vamos a decirle W para mirar cómo está quedando esto. Vamos a decirle entonces W y vamos a darle acá historia de Colombia, clic contrario, y le vamos a decir editar original. Nos vuelve a abrir el archivo de Illustrator. Entonces podríamos cambiarle este fondo para que este fondo no sea como tan subido. Ponemos un poco más, un azul más bajito, un azul más, o podemos poner un verde, una gama de verdes que nos contraste un poquito más con el azul de allá. Y podríamos ponerle una sombra, por ejemplo, una sombra, como decimos, efecto, estilizar, y le decimos sombra paralela. Ponemos acá, previsualizar, a ver dónde nos está haciendo la sombra. Nos está haciendo la sombra en ese lugar. Digámoslo así, decimos OK. Vamos a decirle archivo, guardar, y volvemos al archivo de InDesign a ver qué cambios hizo del documento en ese momento. Entonces miren que nos quedó distinto. Ustedes ya juegan con los colores, en este momento los estamos haciendo de manera rápida para poder, pues, como que nos rinda y no se extienda mucho este tutorial. Ya jueguen con los colores, jueguen con las tipografías, jueguen con los fondos y las texturas en los fondos. Lo más importante es que nosotros podamos leer el texto, sí, que digamos que todos estos juegos de colores y juegos de tipografías no me le estén restando valor al texto, sino que estén magnificando el texto, el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Lo mismo podemos hacer entonces con el capítulo de historia latinoamericana, ¿sí? Entonces voy a hacer otro para historia latinoamericana. Vamos a ver historia, hagamos uno rápido para historia. Listo, entonces acá hice uno rápido para historia latinoamericana. Archivo, guardar como, lo voy a guardar en el mismo capítulo Colombia. Este no va a ser capítulo Colombia, sino capítulo latino. Guardar, vuelvo a InDesign, le vamos a decir OK en este, vuelvo a InDesign, archivo, colocar, capítulo latino, vamos a ponerlo.
ponerlo aquí. Sí. Vamos a correr un poquito este aquí. Historia latinoamericana. Y vamos a darle un fondo a este. Puede ser el mismo fondo de los capítulos. Lo mismo, creo el fondo, que no tenga línea ninguna y que sea un fondo de especial. No tengo los otros elementos. Clic contrario, organizar, enviar detrás. De pronto estamos viendo que este fondo está muy oscuro. Ustedes ya lo cambiarían en ese, pues ya ustedes ya cambiarían los colores. Lo mismo, si queremos editar entonces este, clic contrario, editar original, nos va a abrir inmediatamente el archivo. Podemos ponerle un amarillo, puede ser un amarillo más naranjita, una naranja latinoamericana, y este latino puede ir un verde, más verde, puede ser un verde más oscuro, un café, por ejemplo, así. Ustedes ya juegan, vemos que en este momento son como esbozos rápidos de lo que ustedes podían hacer. La idea es que experimenten. Historia latinoamericana, W, y ahí ya va quedando el trabajo, ¿cierto? Va quedando como la creación. Es importante que entonces ustedes que tengan las carpetas, ¿cierto? En esta carpeta que tengo entonces la carpeta con imágenes, ¿cierto? Entonces esa carpeta con imágenes siempre se la van a llevar cuando se lleven para cualquier lado su archivo de InDesign. ¿Qué tenemos en este momento? Entonces vamos a mirar cómo está nuestra revista. Vamos a darle W. Vamos a mirar cuáles son las páginas de nuestra revista, las que estamos trabajando. Tenemos entonces la portada, revista sobre historia. Tenemos entonces la introducción. Tenemos, es importante que ustedes tengan una página en donde hablen del comité editorial o de los créditos que se da, el año de publicación, quienes se encargan de la diagramación, de la investigación, de dónde sacaron las fotos, ¿cierto? Que den como una página en la cual van a dar todo ese reconocimiento. Aquí en esta página, pues en próximos tutoriales lo que vamos a mirar es la página del índice. Acá vamos a crear el índice de las páginas, la tabla de contenidos de la página. Tenemos entonces ya el ingreso a historia de Colombia, ¿sí? Las páginas de historia de Colombia, y tenemos la página de historia. Nos falta la contraportada. Podemos ponerle contraportada, voy a poner la misma, archivo, colocar, voy a poner la misma que pusimos de portada, pues para que no perdamos mucho tiempo en este espacio. ¿Qué pasó aquí? Poner como la misma para ahorrar tiempo. La misma de la portada la ponemos aquí en este. Tenemos entonces ahí nuestra finalización de la revista. ¿Listo? Por ahora entonces sería la creación de archivos externos de InDesign y la importación de archivos externos de InDesign.